Bueno, realmente nos conmocionó todo. Por supuesto, las condolencias hacia la familia. Creo que la muerte del fiscal Nisman, el asesinato, la cruel muerte que ha sufrido el fiscal que investigaba a lo más alto del poder en Argentina, nos ha conmovido desde el punto de vista institucional muy fuerte. Yo creo que esto se tiene que esclarecer de la mejor forma posible, sin interferencia de la política ayudando a los jueces y a los fiscales para que puedan desarrollar su trabajo, pero más allá de este episodio desgraciado que vivimos los argentinos, también estamos viendo con preocupación que distraen también de hechos muy importantes. La inflación todavía sigue siendo un problema en la Argentina severo. En el mes de enero hemos tenido una inflación bastante alta. El tema de la inseguridad que sigue creciendo, el tema del narcotráfico. Creo que la dirigencia política tiene que trabajar en todos los frentes. Primero, que me parece muy bien y acertado lo que han hecho ayer los precandidatos a presidente, de ir a firmar al colegio de jueces el apoyo a la justicia irrestricto, que sea una justicia independiente, que los jueces puedan trabajar con absoluta libertad y los fiscales también. Por lo tanto, creo que todos tenemos que, si pretendemos vivir en un Estado de Derecho, que las instituciones funcionen y funcionen como corresponde. No me parece lógico que se discutan leyes que van a regir en la Argentina los próximos 50 años en trámites express, como están haciendo ahora con la disolución de la EXIDE. Yo creo que eso debería llevar a un debate más concienzudo, donde todas las fuerzas políticas puedan aportar. Nadie quiere discutir por discutir, nadie quiere discutir en negativo, sino que queremos discutir en positivo, y esto lamentablemente el gobierno nacional todavía no lo está entendiendo. Y desde el punto de vista político, el Hurlingham, ¿cómo observa que va a presentarse en 2015? Yo creo que vamos a tener un 2015, si este personaje sigue caminando el distrito, que hoy parecería que no lo está haciendo, parecería de que ya no vive donde decía vivir, porque bueno, ha entregado esa propiedad a raíz de la denuncia que ha tenido. Nosotros estamos acostumbrados a tener la política con mucha tranquilidad. Han sucedido episodios a partir del 2013 con este personaje que antes nunca lo habíamos vivido, y yo espero que se tranquilice, aunque es difícil que se tranquilice. Creo que algo lo conmueve, creo que está enfermo, creo que se tiene que hacer tratar, y que podamos tener las pasos, que podamos tener las generales con tranquilidad, que elija la gente. Este intendente se va a presentar nuevamente y está trabajando como lo hace durante todo el tiempo que le tocó ser intendente, con tranquilidad y confiando en la gente. La gente es la que decide.